Hay algo en la oscuridad, algo que se esconde en donde no lo puedes ver. ¿Estás seguro de que estás solo? Mi nombre es Val y esto es Oscura Podcast, en donde el miedo surge de lo que no se puede ver. Por diferentes cosas de la vida, la semana pasada no se estrenó ningún episodio. Y es exactamente por eso que esta semana venimos con 2 nuevos episodios. Así que prepárense. La primera historia del día de hoy lleva como nombre Viaje a Mérida y me gustaría destacar que no todas las historias de miedo comienzan necesariamente con advertencias. Algunas empiezan en lugares nuevos, en lugares en donde nadie ha estado antes, lugares que, en teoría, deberían estar vacíos. Antes de comenzar, quiero dejar algo bastante claro. Esta historia está narrada en primera persona, porque lo que voy a contar no es una leyenda urbana ni un relato inventado, es una experiencia que vivió la protagonista de esta historia. Nunca he sido una persona creyente. No crecí rodeada de rituales ni de historias sobrenaturales. Tampoco sobre advertencias sobre lo que no se debe invocar. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica, aunque no la conociéramos en ese momento. Es por eso que cuando recuerdo lo que pasó aquella Semana Santa, lo que más me inquieta no es el miedo que sentí, es la certeza de que lo vi con mis propios ojos. Yo tenía un poco más de 20 años. Éramos 5 personas las que decidimos viajar. Mi novia de ese momento, que era mi primera relación seria, 2 amigas, un vecino y yo. Éramos jóvenes, despreocupados, con esa confianza que se tiene cuando uno cree que nada malo puede pasarle. El viaje fue bastante improvisado. Nos prestaron una casa en la ciudad a la que íbamos. No era un arriendo formal ni un lugar turístico. Simplemente nos dieron las llaves y nos dijeron que podíamos quedarnos ahí. Nadie nos advirtió nada. Nadie nos contó la historia del lugar. Y nosotros tampoco preguntamos. Nadie había ido a ese lugar antes. Cuando llegamos, lo primero que nos recibió fue un portón grande y pesado. Al abrirlo, se extendía un pasillo largo y oscuro. Esta casa se encontraba bastante alejada de la ciudad, o de cualquier cosa. A un costado había una construcción abandonada, con paredes desgastadas y ventanas sin vida. El terreno estaba cubierto de vegetación crecida, maleza alta, plantas descuidadas, y todo parecía como si estuviese detenido en el tiempo. Al fondo del terreno habían 2 casas, y la que usaríamos era la que estaba al final. Recuerdo pensar que ese lugar tenía algo incómodo, pero no peligroso, más bien como abandonado. Silencio, como si nadie hubiese vuelto ahí en mucho tiempo. Entramos. Dentro, la casa era pequeña, un espacio reducido, un baño, una especie de cocina. Había polvo, había olor a encierro, un colchón viejo, muy deteriorado. Estaba apoyado en contra de la pared. Lo sacamos, lo limpiamos como pudimos, lo cubrimos con bolsas y luego con sábanas que habíamos llevado, improvisando camas. Ordenamos un poco, sacamos comida, pan y cosas bastante simples. Incluso bromeamos, nos reímos. Sentíamos que estábamos de vacaciones. La primera noche pasó sin ningún tipo de problema. Sin embargo, la segunda noche, no. Esa noche, 2 de las chicas estaban afuera conversando. Una era mi novia y la otra era Marta, una de nuestras amigas. Cuando regresaron, lo hicieron con una expresión distinta. Decían que escuchaban una risa de una mujer, no una risa cercana, sino algo que parecía venir de algún punto del terreno, como si alguien se estuviera burlando de nosotros. Los demás no escuchamos nada. Yo salí al pasillo y me quedé quieta, en silencio, tratando de distinguir algún sonido. Nada. Absolutamente nada. Pensamos que estaban sugestionadas. El lugar era bastante viejo, era de noche y estábamos muy cansados. Así que decidimos acostarnos. Las camas estaban muy juntas, el espacio era pequeño y apagamos la luz.
Empezamos a hablar de tonterías. Como siempre se hace antes de dormir, el tiempo estaba pasando lento. Ya era más o menos pasada de la medianoche cuando una de ellas volvió a decirlo. La risa había regresado. Fue en ese momento cuando mi novia habló. No dijo nada extraño, no gritó, no dijo palabras raras, pero su voz no sonaba como ella. Al principio pensé que era mi imaginación. Estaba oscuro, estaba cansada. Pero había algo en el tono, algo más duro, más frío, como si no viniera del mismo lugar. Me incorporé, fui y encendí la luz, y en cuanto la habitación se iluminó, sentí que el cuerpo se me tensaba por completo. La expresión de su rostro, el rostro de mi novia, había cambiado. No sé cómo explicarlo con precisión. No era solo una cara distinta, era una presencia distinta. Sus ojos se veían ajenos. Su forma de mirar no coincidía con la persona que yo conocía. Incluso su postura corporal era otra. Una de las chicas, Marta, se levantó de inmediato y se lanzó sobre ella para sujetarla. Empezaron a forcejear, se gritaban. Yo no entendía qué estaba pasando. Miré a mi vecino y él me miró a mí. Los dos estábamos paralizados contra la pared. Entonces, la cama comenzó a moverse, no a deslizarse por el piso, a levantarse. Aunque esta cama era bastante vieja, era de esas camas de madera que eran bastante pesadas. Las patas golpeaban el suelo una y otra vez. El sonido era seco, real. La fuerza que se ejercía era imposible de ignorar. Yo bajé la mirada y lo que vi no fue sugestión, no fue miedo. La cama se levantaba. Marta, que era la chica que sujetaba a mi novia, gritaba y nos decía que buscáramos sal. Decía que escondiéramos cualquier objeto que pudiera ser filoso, que si no se hacía, todo iba a empeorar. Yo no sabía qué hacer. Sentí las manos frías, la boca seca y el cuerpo rígido. La voz que salía de mi novia no nos hablaba a nosotros, nunca nos miró, nunca nos insultó, solo se dirigía a ella, a Marta, con una rabia que no parecía humana. El tiempo dejó de tener sentido. No sé cuánto tiempo duró, solo sé que el miedo me anuló por completo. En algún momento todo se detuvo. Mi novia volvió en sí. Ella estaba llorando, estaba devastada, apenas podía hablar. Pensamos que todo había terminado y me acerqué para poder calmarla. Sabía que era ella otra vez, pero no fue así. Esto ocurrió de nuevo, esta vez frente a mí. Vi cómo su rostro cambiaba en segundos, cómo los ojos se oscurecían, cómo la voz dejaba de ser suya. Sentí una certeza fría. No íbamos a salir de esa casa. Después de un momento, todo se calmó otra vez. No esperamos más. En cuanto mi novia volvió a la normalidad después de unos minutos, salimos de ahí esa misma noche. Llamé a un familiar que vivía en la ciudad y nos dijo qué hacer, qué decir. Nos pidió que nos tomáramos de las manos y dijéramos algunas oraciones. Luego nos indicó cómo irnos sin mirar atrás. Estuvimos caminando por la ciudad de madrugada. La casa en donde estábamos alojados no estaba precisamente muy cerca del centro. En ese momento éramos 5 personas sin saber a dónde ir, en una ciudad a la que nunca habíamos ido, con el miedo pegado al cuerpo. No sabíamos si encontraríamos un lugar en donde quedarnos. Aparte de que era un día feriado, era un poco más de las 12 de la noche. No teníamos mucho dinero, pero estábamos desesperados. Afortunadamente, encontramos un lugar, una posada, que nos recibió. El precio fue increíble. Esa noche, tuve que dormir con mi novia, pero no dormí. No pude cerrar los ojos. Al día siguiente regresamos a casa. Durante semanas, tuve muchas pesadillas. Estaba tan traumada por la situación que le dije a mi novia que no deberíamos vernos al menos durante un mes. Tiempo después, mi novia me explicó algo que yo no sabía. Su familia practicaba ciertos rituales espirituales que estaban relacionados con la santería, y según ella, su cuerpo podía servir como canal, como un medio. La otra chica, Marta, también estaba involucrada con prácticas de brujería.
y durante la estadía en esa casa, ella estaba invocando y metiéndose con entidades de ese lugar. Algo se activó en esa casa abandonada, y es algo que estaba muy enojado con ella. No sé si creerlo, solo sé lo que vi, y después de casi 20 años, sigo sin entender lo que pasó, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Hace apenas alrededor de 2 semanas, fecha de la cual estoy grabando este episodio, enterraron a una mujer. Su nombre no viene al caso, porque su historia no es solo suya, es una advertencia que lleva décadas gestándose en silencio, en la oscuridad de una casa, en el dolor de una familia. Para poder entender cómo esta mujer terminó en una tumba mucho antes de lo que realmente la naturaleza dictaba, tenemos que remontarnos a su infancia. Ella era la menor de 4 hermanas, 4 mujeres, que, desde que tienen uso de razón, vivieron rodeadas de la muerte. No es solo una metáfora. Desde pequeñas, las casas donde crecieron siempre fueron escenarios de apariciones, sombras, susurros y sí, muertos. Crecieron con ello. Aprendieron a vivir con ese cosquilleo en la nuca, con esa sensación de ser observadas, siempre por algo que no pertenece a este mundo. Pero el peligro no siempre viene de afuera. A veces el peligro está en la oscuridad, y la oscuridad llamó a la puerta de la hermana menor. Ella tenía alrededor de 21 años. Era una chica bastante normal, con amigos, con sueños, estudiando en la universidad. Una noche de fiesta, con tragos de por medio y la energía bastante alta, alguien sacó el tablero, la Ouija. Es solo un juego, dijeron, es solo mental. Y esa noche todo parecía bastante normal. Preguntas tontas, respuestas lentas. Claro, siempre hay alguien que jura que sintió que el vaso se movió solo, que la mano no era suya, pero uno lo atribuye a la sugestión, a la cerveza, a la emoción del momento. Pero esa noche, para ella, no hubo señales de alerta, no hubo un escalofrío evidente, solo risas. El problema es que los que estaban del otro lado siempre piden permiso para quedarse. Al día siguiente ella despertó, pero no era ella. Los cambios fueron sutiles al principio. Su familia, esas 3 hermanas acostumbradas a lo paranormal, notaron algo raro. La niña alegre se volvió callada, la extrovertida ausente. Su mirada se volvió vidriosa, como si mirara a través de las personas. A veces se quedaba en blanco en medio de una conversación, como si alguien apagara el interruptor de su cerebro. Con el paso de los días, aquella se intensificó. Empezó a tener comportamientos extraños, disociaba. Los médicos no encontraban nada, absolutamente nada físico. Pero los ataques llegaron. Y cuando llegaban los ataques, la persona que ocupaba su cuerpo no era ella. La voz se distorsionaba, se volvía grave, gutural, y de sus labios empezaron a salir palabras que nadie en la familia entendía. Idiomas que ella nunca había estudiado, idiomas que, en algunos casos, ni siquiera eran de este país. Una vez, alguien grabó uno de esos episodios en su celular antiguo. Cuando lo pusieron a una lingüística años después, el nombre palideció. Era una variante de un dialecto europeo medieval, extinto hace siglos. El episodio más aterrador de aquella época ocurrió una noche. La familia la encontró retorciéndose en el suelo, pero no de dolor, sino con una fuerza descomunal. Uno de sus cuñados trató de sujetarla. Vio como ella, en ese estado, cogió un cuchillo de la cocina y se lo clavó en el brazo. Pero esto es lo que hiela la sangre. Cuando apartaron el cuchillo, cuando limpiaron la sangre, no había ni una marca, ni un rasguño. El metal había atravesado la carne, pero el cuerpo no registraba la herida.
como si la carne ya no le perteneciera, como si el alma hubiera hecho un contrato de alquiler con alguien. La familia, desesperada, corrió a lo único que les quedaba, la fe, y después a lo antiguo. Fueron a curanderos, a padres, a cualquiera que dijera poder ayudarla. Pasaron por médicos que la sedaban, la dormían, pero al despertar todo seguía igual, como si su vida estuviera paralizada en un bucle de oscuridad, hasta que alguien dio en el clavo. Una mujer de conocimiento, una medium, lo vio bastante claro. No es un demonio cualquiera, dijo. Es un ánima sola, un espíritu vacío, sin amor, sin luz, que entró esa noche y está consumiendo lo que queda de ella. La solución fue drástica. La llevaron a la montaña, dicen que fue en la Sorte, en esas montañas cargadas de energía, donde realizaron los rituales, días y noches de rezos, de ofrendas, de batallas espirituales. Y funcionó. Poco a poco, la luz volvió a sus ojos. El ánima sola fue expulsada. Pasaron los años. Ella se casó, tuvo hijos, construyó una vida normal. Pero en su mente, la experiencia había dejado una cicatriz y una curiosidad morbosa, una especie de vértigo. ¿Qué había sido aquello? ¿Realmente fue real? ¿Podría volver a sentirlo sin peligro? Ese fue el error más grande, el más grave de todos. Años después de todo aquello, con su familia creciendo, ella sintió la necesidad de asomarse de nuevo. Quizás fue por soberbia, quizás por olvido, pero volvió a los rituales, volvió a la brujería, a los juegos. No pasará nada, pensó. Ya que sé cómo defenderme, yo lo controlo. Pero no, las ánimas solas no olvidan, y cuando una puerta se abre 2 veces, ya no hay quien la cierre. Esa entidad la había estado esperando, paciente, durante muchos años. Todo volvió a suceder, pero peor, la ausencia fue inmediata. La voz, esa voz de otro mundo, regresó más fuerte. Dejó de reconocer a sus hijos, perdió la capacidad de sentir amor. Su mirada se volvió fría, vacía, como la de un pez muerto. Si la mirabas a los ojos, no veías a nadie, solo a un cascarón. Intentaron de todo, fueron a los mismos lugares, a los mismos mediums, pero esta vez no hubo ningún caso. El ánima se había anclado, no había ritual en la montaña que pudiera sacarla. Era como si hubiera echado raíces en lo más profundo de su ser. Su vida se paralizó, su juventud se esfumó entre las sombras. Su matrimonio, el esposo se quedó. La familia dice que fue más por obligación, por el qué dirán, que por ese amor. Porque no es fácil amar a un cascarón vacío. Él estuvo ahí, sí, pero como quien cuida un mueble más de la casa. Los años pasaron. Los hijos, cuando pudieron valerse por sí mismos, se fueron. No soportaban ver a su madre convertida en un ser ausente, que a veces balbuceaba en lenguas extrañas, y otras veces simplemente miraba a la pared, horas enteras, sin pestañear. El trauma de ver a su mamá así los marcó para siempre. Se fueron para no volver, para intentar tener una vida normal, lejos de esa casa llena de sombras. Pero de vez en cuando ocurría un milagro, un momento de lucidez. En esos escasos minutos, ella recuperaba la conciencia, veía sus manos arrugadas, veía el tiempo perdido, veía las fotos de sus hijos ya adultos a los que apenas recordaba, y con lágrimas en sus ojos, agarraba a quien estuviera cerca, su esposo, alguna hermana que aún la visitaba y suplicaba, por favor, dile a todo el mundo, si ves una tabla, si ves una ouija, no la toques nunca. Todo esto pasó por jugar una noche, por una estúpida noche. No cometan ni un error, no sean necios como yo. Y luego, como si alguien apagara la lucidez se iba, y el ánima volvía a apoderarse de su rostro, y otra vez el silencio, y otra vez la mirada perdida. Hace apenas 2 semanas, esta mujer falleció. Su cuerpo
cansado de luchar, dijo basta. La familia, las 4 hermanas que crecieron entre muertos, han enterrado a la menor. No murió de vieja, ni de una enfermedad. Murió de estar vacía. Murió porque un invitado no deseado se instaló en su casa y no se quiso ir jamás. Y en su funeral, dicen que hubo un momento de silencio incómodo, como si todos supieran que el cuerpo presente no era el único que ocupaba el ataúd. Esta historia me llegó hace poco, y no he podido dejar de pensar en esa mezcla de inocencia y tragedia. Ella fue una víctima de su propia curiosidad, primero por accidente, y después por necedad, por creer que podría controlar lo incontrolable. La primera vez que yo escuché esta historia, ella aún se encontraba con vida. Sin embargo, lamentablemente, ya no más. Si puede existir alguna moraleja, no la hay, porque cada quien es libre de creer o no creer. Pero si hay algo que nos deja este relato, es que hay puertas que es mejor no abrir, porque no sabes quién está del otro lado, escuchando, esperando a que cometas el mismo error 2 veces. Estas fueron las historias del día de hoy. Cuídense mucho y sobre todo, tengan cuidado con lo que invocan en la oscuridad. Esto fue Oscura Podcast, en donde el miedo surge de lo que no se puede ver.